Titulé el mensaje esta mañana: Salvación una y otra vez, siempre. Y quiero invitarte a leer conmigo un breve versículo de la palabra del Señor que está en 2 de Samuel 14:14, que dice así: todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Te lo vuelvo a leer. Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Estas son las palabras expresadas por una mujer que se presentó delante de David, enviada por Joab. Joab era el líder militar de David, era el comandante de las tropas del ejército de David, un ejército bravo, un ejército que se había formado no desde el palacio y las comodidades de una nación establecida, sino escondiéndose en cuevas, el ejército de los difíciles, de los que nadie quería, de los que eran rechazados, de los que se escapaban, y encontraron en David un líder, un cobijo. Me voy a ir de tema por un momento porque me acuerdo de esto y siempre que leo esta historia me viene a memoria el momento en el que nosotros abrimos el nivel medio de la escuela. Porque el primer año del 2008 del nivel medio parecían los valientes de David. Nadie había creído en nuestra escuela porque recién empezaba y los alumnos de primaria de nuestra institución, sus familias no habían confiado todavía, ¿irán a abrir o no irán a abrir? Así que Julia, la directora en ese momento, la que fundó el nivel, salió a buscar por las calles a todos los desterrados y despreciados de todas las escuelas y juntó el primer grupo, ¿no? Venían de todos los colores, de todas las edades, con todos los prontuarios, pero arrancamos, ¿no? Y así se arrancan los procesos, y así arrancó David. David arrancó con todos esos bravos que nadie quería, delincuentes algunos, que fueron transformados gracias a ver en el líder David un hombre con la pasión y el corazón de Dios. Así que esos eran los valientes de David. Y a eso los dirigía Joab, un tipo estratega, un gran líder militar, ya en las épocas en las que David era el rey, ¿sí? Pero un día Joab manda a esta mujer a hablar con el rey porque quería convencer a David para que lo dejara ir a buscar a Absalón, que era uno de los hijos de David, que había asesinado a su hermano mayor, es decir, al hijo mayor de David, porque este hombre, Amnón, se había obsesionado con una media hermana de Absalón, y era tal la obsesión que había logrado cultivar en su mente, en su corazón, que terminó violándola, abusando de ella. Y Absalón se enteró, no hizo nada en el momento, pero pergeñó un plan para un día al fin terminar asesinándolo y tuvo que huir. Y Joab manda a esta mujer a hablar con David. Y dice la Biblia, no sabemos ni el nombre de la mujer, pero menciona que esa era una mujer de Tecoa, ¿sí? De un lugar que se llamaba Tecoa. Y Joab la escogió porque tenía fama de ser sabia, dice.
Y evidentemente necesitaba enviar una mujer con sabiduría que tuviera las palabras para convencer al rey de que habilitara la oportunidad de que Absalón volviera. Lo cierto es que en esa sabiduría, la mujer que sabía entender frente a quién estaba y le dice: vos te das cuenta de lo que te estoy hablando, porque le termina diciendo en realidad, David se da cuenta que Joab la envía, David se da cuenta que había algo atrás, pero la mujer reconoce que David era un hombre sabio y sabía con quién hablaba. Y en medio de esa charla, esa mujer le expresa al rey una verdad indudable y eterna, y es la que yo quiero rescatar de esa historia. Y es que Dios siempre ha estado ideando la manera de traer de regreso a sus hijos. Dice, Dios siempre está ideando la manera. Idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Él siempre ha buscado la manera de salvar a su creación y decidió que enviaría a su Hijo, que lo daría todo por ese plan. O sea, uno no lo da todo por aquello que no está buscando decididamente. Uno no lo da todo por aquello que no desea profundamente. Uno lo entrega todo por aquello que anhela más que nada en el mundo. ¿Cuántos anhelan a Cristo? Y cantamos recién, dame a Cristo. El tema es si de verdad, además de ser una linda expresión en la canción, estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Tenemos un montón de historias y enseñanzas en la Biblia que nos hablan de esto. Hay una que es la del tesoro escondido. Y cuenta Jesús en esa historia que una persona encontró un tesoro escondido en un campo y ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar ese campo. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Dice otra parábola que una mujer perdió una perla, ¿no? ¿Y qué hizo? Detuvo todo. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Ese es el corazón de Dios. Que lo da todo, idea todo el tiempo. ¿Para qué? Para reconciliarse con nosotros. Y entonces un día dijo, lo doy todo. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo para consumar el acto de salvación más poderoso y con un impacto definitivo y eterno, de una vez y para siempre. En estos días, junto al Ministerio de Adoración, hace un rato el pastor Diego nos contaba que vamos a tener una vigilia este viernes y el otro como parte de un tiempo de ayuno que el ministerio está llevando adelante, y varios hermanos de la congregación estamos también transitando junto a ellos un tiempo de intimidad, un tiempo de ayuno que está siendo de tremenda bendición, de tremenda edificación. Y estamos leyendo los libros de Samuel y Crónicas. Y es interesante cómo la imagen de Dios como un Salvador aparece una y otra vez en la historia. Como aquel que está buscando todo el tiempo proveer los medios para la reconciliación con su pueblo. Todo el tiempo. Y está brindando oportunidades. Y de hecho impacta que cuando Dios ya le había advertido a Samuel que había desechado a Saúl, se ve que Samuel oraba, tenía un dolor, una angustia muy especial por Saúl. ¿Y qué sucede? Dios le da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios también quería ver si al fin Saúl lo entendía. Y le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios está ideando siempre la forma de acercarnos nuevamente a Él. Siempre. Una y otra vez. Y esa imagen está siempre vigente en cada historia, ¿no? Y es que la historia de la Biblia
De esto se trata, del Dios de la creación, buscando reconciliar consigo todas las cosas en Cristo Jesús, como lo describe Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. ¿Sí? Dios buscando una y otra vez reconciliar todas las cosas, y entonces en Cristo Él reconcilió todas las cosas con Él. Por eso quiero agregar a los fundamentos que nuestro apóstol José ya puso la semana pasada. Si no escuchaste ese mensaje, debieras hacer planes para escucharlo pronto, buscarlo en YouTube y escuchar ese mensaje, porque le pone fundamentos a la salvación. Yo quiero en este día agregar algunos principios más de una vida que, así como decíamos el mes pasado, debemos vivir en modo revelación, necesitamos vivir en modo salvación. En primer lugar, salvación una vez y para siempre. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 11 al 14 dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca puede quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, con mayúsculas, se ofreció a sí mismo a Dios un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Se desconoce a ciencia cierta quién es el autor de Hebreos, quién es el autor de esta carta, pero está claro que su intención era mostrarle al pueblo de Dios, a los hebreos, que Cristo es el Mesías esperado, que Cristo es la respuesta que el pueblo de Dios esperaba. A ese pueblo que nació bajo la promesa de ser el portador del plan salvífico de Jehová, su Dios, que tenía un sacerdote que sacrificaba cada día un animal en expiación por sus pecados, y que, dice el autor de Hebreos, nunca termina de ser suficiente porque no logra el perdón de los pecados. A ese pueblo, el autor de Hebreos le está revelando la persona de Jesús como el sumo sacerdote, con mayúsculas, que se ofreció a sí mismo ante Dios como un sacrificio válido una vez y para siempre. Es decir, cuando no había oportunidad para la humanidad, cuando no había otra cosa que la condenación a la muerte eterna, Dios, una vez más, que siempre está ideando la manera, envía a su Hijo Cristo como sumo sacerdote para presentarse Él mismo ahora como sacrificio y pagar el precio de nuestra condenación a la muerte eterna, y entonces dar por cancelada la deuda de una vez y para siempre. El precio de la cruz es suficiente porque Él canceló la deuda, una deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Por eso es salvación de una vez y para siempre, porque Él ya pagó el precio y eso no va a cambiar. La deuda está cancelada. No había nada que pudieras hacer por tu salvación y Cristo pagó el precio de tu libertad, una vez y para siempre. Amén. Pero en segundo lugar, quiero hablarte también de la salvación como estilo de vida. Porque por momentos podemos suponer que como se pagó la salvación una vez y para siempre, ya está, Dios lo hizo, yo no hay nada que tenga que hacer. Gracias, Señor. Pero no funciona así como Dios determinó que viviéramos en Él la salvación. Y en esto también encontramos en la vida de David, en Samuel, una expresión de cómo permanentemente la salvación una y otra vez se presenta. Y eso sigue siendo así hoy.
Porque como lo hablamos antes, el plan, el deseo, la búsqueda, el compromiso de Dios es darlo todo para una y otra vez traernos a Él. ¿Cuándo? Cuando nos separamos de Él. Y eso sigue vigente hoy. Fue una vez y para siempre, pero se reedita todo el tiempo cuando una y otra vez necesitamos que la salvación se manifieste en nuestra vida. Dice 1 Samuel, voy a leer un grupo de versículos salteados, capítulo 17, 34 al 37 y 45 al 47. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Escuchá, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David está diciendo: yo he ido a la batalla a luchar, pero tengo plena conciencia de que el que obró salvación es Dios. Y que el que lo va a hacer en la próxima batalla que voy a enfrentar, ¿quién es? Dios. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Una expresión más de resignación que de fe. ¿Por qué? Porque ya en realidad llevaban días y días y días escuchando la amenaza y nadie había tomado dimensión de qué era lo que estaba sucediendo ahí. Que no era un gigante amedrentando a un grupo de soldados de otra calaña y sin tanta capacidad de pelear, sino que eran las tinieblas confrontando con el reino de Dios viviente. Y es David el que lo entendió y dijo: ¿quién se atreve? ¿Quién se cree este? No para enfrentarnos a nosotros, sino para venir en contra del Dios de Israel. Y entonces, versículo 45, David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Este es el Dios de nuestra salvación. David no fue un hombre cualquiera en la historia de la salvación de la humanidad. El Señor le prometió que de su descendencia nacería el Salvador del mundo. Y por eso podés ir y ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, que aparece el nombre de David. Pero desde los inicios de la vida de David, él pudo reconocer cómo Dios se presentaba una y otra vez para salvarlo. Y lo vemos presente en el relato que acabamos de leer, cuando ves al gigante y previo a matarlo, primero le explica a Saúl, ¿sí?, que esa batalla no se peleaba con las fuerzas humanas, sino que era el mismo Dios el que lo había salvado antes de los osos, de los leones, el que ahora también le daría la victoria. Y luego también testificando delante de Goliat de su Dios. Es esto mismo lo que la mujer de Tecoa después le recuerda a David. Hay un Dios que está siempre ideando la manera de hacernos volver, de enfocarnos en el propósito, de guardarnos de las acechanzas del enemigo. Ese es el Dios que nos salva.
La obra de la cruz no representa el crédito para la membresía de un club de los salvados con acceso al cielo. Listo, me hice del club de Cristo y entonces ahora ya tengo la credencial. Y como es irrevocable, ya está, listo. Descanso una vez y para siempre. La obra de la cruz es una experiencia donde cada día la cruz de Cristo es el medio por el cual la promesa de Dios de su favor derramado sobre tu vida y la salvación se manifiesta de manera cotidiana, una y otra vez, frente a cada nueva prueba, ante cada nueva batalla que debes enfrentar. La salvación no es un hecho del pasado en el que te apoyás para dormir sin frazadas, es una obra viva y presente que hoy se manifiesta para salvarte nuevamente en la nueva batalla que tenés que enfrentar. Porque cada batalla la tenés que vencer hoy. Porque hoy tenés que vencer de nuevo el pecado. Porque el pecado quiere separarte de esa salvación. El pecado quiere destruirte para que no puedas experimentar el favor de Dios y la vida eterna. Pero Dios, que pagó el precio una vez y para siempre, hoy viene de nuevo a tu rescate. Y cada vez que estamos batallando ahí, Él viene de nuevo al rescate. La salvación no es el descanso de que yo hago lo que se me canta, vivo como quiero. Total, Dios ya pagó una vez. La salvación es la verdad revelada de un precio que se pagó una vez y para siempre y que hoy me permite de nuevo decirle al enemigo, no, mi deuda está cancelada y esta batalla de nuevo va a tener victoria porque Él viene en mi auxilio por el precio que Cristo pagó una vez y para siempre. Pero necesito vivir ahí en esa convicción, permanentemente entregado delante del Señor, consciente de que como David lo supo una y otra vez, es Dios el que pelea la batalla, es su salvación la que obra a mi favor. Es lo que lo mantuvo firme cuando tuvo la oportunidad en una cueva de liquidar a Saúl y tomar por sus manos el reino de Israel. ¿Y qué hizo? Dijo, no. Porque Él es el ungido de Dios y cuando Dios quiera, Él lo hará. Y una y otra vez, cuando alguien vino a decirle, mirá, lo hice por vos y liquidé a tu enemigo, Él les dijo, vas a pagar con tu vida por haber tocado el ungido de Dios. Jamás voy a ser cómplice de semejante acto. Por supuesto, en un mundo, Rosa me decía estos días, Samuel dice, es un chorro de sangre todo el tiempo, ¿no? Guerreros, otro mundo, un mundo en el que nosotros no vivimos. Pero el corazón de un hombre consciente de que siempre su salvación venía de Dios y que se derramó en arrepentimiento el día que creyó que lo podía hacer a su manera. Y el favor de Dios una vez más se manifestó sobre él. La cruz de Cristo es ese medio. La salvación no es un hecho del pasado. La salvación es un hecho presente. La salvación es un hecho de amor de Dios pagando por tu deuda que se manifiesta una y otra vez, librándote de la garra de los osos y de los leones, de la garra del pecado que te quiere atrapar y que se convierte en esas luchas privadas que a veces te atan, te desenfocan, te quiebran por dentro. Pero ahí está Dios, no es en mis fuerzas, no soy yo el que lo hace. David tuvo que poner las manos contra el oso y el león, pero él dice, fue Dios el que me rescató. Cuando estás luchando con el pecado, vos sabés que te cuesta, pero si lo haces en tu fuerza, ¿sabés qué va a pasar? Te va a vencer, pero ahí entonces viene de nuevo la obra de la cruz y el Señor sale en tu ayuda y Él te rescata y Él te da la victoria y es el mismo Dios de salvación que cuando estás enfrentando las luchas, las batallas en tu trabajo, cuando el enemigo te quiere sacar de tu lugar de propósito, cuando Él te quiere derrotar y que no avances en el plan de Dios para tu vida, una vez más, si lo haces en tu fuerza, fallás, pero viene Dios en tu auxilio
Y Él te da la victoria. Por eso la salvación no es un acto del pasado. Dice, sí, Dios me salvó. No. Es hoy presente mi estilo de vida. Yo vivo por la misericordia de Dios y porque su salvación se presenta hoy una y otra vez para mí. Esa es la verdad de la salvación. Y eso me necesita a mí siempre, dejándolo todo por Él. No lo que yo elijo, porque donde yo elijo tomar el control, Él se corre de la escena. Y para que la salvación de Dios aplique hoy a tu vida y te dé libertad de pecado y te permita ser libre de todas las cosas que te quieren quitar del propósito de Dios y te impiden enfocarte en su diseño, en su plan y escuchar su voz y vivir en obediencia, entonces necesitas de nuevo ir a Él en obediencia. No hay forma de que lo hagas a tu manera. La salvación de Dios es un estado permanente en el que debes moverte, consciente de que siempre y en todo lugar es Él quien viene en tu ayuda y te da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, salvación que se cuida y refleja. Filipenses 2, del 12 al 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pablo acaba de hablar a los filipenses de la importancia de vivir entre los cristianos como Cristo lo hizo. Y así empieza el capítulo 2. Y les dice, háganlo como Cristo, tengan el sentir, la misma manera de actuar que Cristo Jesús. Y explica, ¿sí?, cómo Jesús se entregó y se humilló, dejó sus atributos de Dios y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Todo eso es la previa de este pasaje. Y en ese contexto el apóstol, ¿sí?, ha sido claro en exponer que la salvación vino por medio de Cristo, pero los exhorta a vivir en obediencia a Dios para que se manifieste en ellos el fruto de la salvación. De la misma manera, el autor de la carta a los Hebreos les advierte del riesgo de descuidar una salvación tan grande como la recibida por medio de Cristo Jesús, en comparación con el sacrificio cotidiano del sacerdote que no alcanzaba para pagar por los pecados. No se trata de que los beneficios de la salvación y su poder pierdan su poder, ¿sí? Pero les exhorta a vivir en obediencia a Dios para que se manifieste en ellos ese fruto. No se trata de que el perdón de Dios se vaya de sobre tu vida cada vez que fallás. Pero la palabra es clara al enseñarnos una y otra vez que debemos cuidar la salvación, ocuparnos de ella, vivir conscientes de que estamos bajo el favor de Dios y responder a esa obra tan grande con obediencia, dejando todo por Él, entregándolo todo en respuesta. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar esa salvación tan grande, pero la única forma de hacerme de los beneficios de la salvación es que Él se convierta en el Señor. Y para que Él sea el Señor, yo tengo que dejar el trono. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca se equivocó, sino porque supo siempre volver en arrepentimiento, humillado delante de su presencia, y halló misericordia. Eso no solo le hizo poseedor del perdón y la restauración del Señor, sino que lo hizo merecedor de la fama propia de un hombre sobre el que posaba la bendición de Dios. Y dice que
La gente se le acercaba reconociendo que el favor de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, porque era consciente de que era lo que lo mantenía con vida. A él lo único que lo mantenía con vida era un Dios que una y otra vez idea la manera de tenernos cerca, de salir en nuestro auxilio. Y esa era su confianza, era su fe. No depende de mí, depende de saber que Dios es el que lo va a hacer por mí. Destaco en el texto de Filipenses que dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Es decir, se debe reflejar en nuestra vida el cambio, la transformación que produce en nosotros la salvación. De nuevo, ser salvo no es tener un simple pase a la eternidad. Listo, adquirí el pase. Es como el que paga el gimnasio. ¿A cuánto le debitan de la tarjeta el gimnasio? ¿Y cuántos van? Son dos preguntas diferentes, ¿no? Dice: che, hace 7 meses que estoy pagando el gimnasio y los ravioles no aparecen todavía. En realidad creí que iban a tener forma cuadradita los ravioles y cada vez tienen forma más redonda. La salvación no es una oración que hago un día en un culto y ahí termina. Listo, ya está. No. Se tiene que ver en nosotros el fruto de la transformación. Recibir el beneficio de la gracia debe traducirse en tu vida en un proceso de cambios profundos y que todos vean el reflejo del favor de Dios sobre vos. ¿Cuántos son salvos acá? Yo soy salvo y lo creo, y vos también, si le entregaste tu vida a Jesús. La pregunta es: ¿tu vida está reflejando el proceso de la transformación que la salvación produce? En mi vida hay un montón de cosas que todavía no lo reflejan. Y sigo trabajando, esforzándome para que Dios venga una y otra vez con su auxilio a salvarme y a operar en esas cosas que todavía no son como Él las diseñó para mí. Contra esos osos y esos leones que me quieren derrotar, esos gigantes que me amedrentan y me mienten y me dicen: te voy a comer como pan. Necesito la salvación de Dios ahí. Debes ocuparte con un temor reverente de la salvación, siendo obediente a Dios y a su palabra, de tal manera que todos vean en tu vida que sos salvo. No alcanza con decir: sí, yo le entregué mi vida a Jesús. No, se tiene que ver, se tiene que ver, se tiene que ver. Salvación una y otra vez, siempre. Porque desde siempre Dios ha buscado la manera de restaurar la relación con vos, conmigo. Mediante Cristo nos reconcilió con Él, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Y su obra en la cruz opera una y otra vez. Pero manifestar el favor de Dios mediante la salvación, como lo venimos hablando este año en el tiempo de la manifestación del favor de Dios, es vivir consciente de que Cristo pagó el precio una y otra vez y para siempre, que te invita a vivir en la plenitud de su salvación, experimentando su gracia una y otra vez a tu favor, y que una salvación tan grande solo acepta como respuesta una vida de obediencia que manifiesta el fruto, los efectos y los resultados de la obra de la cruz.